Gracias. Buenas noches a todos ustedes. Es un gusto para mí darles la bienvenida a esta aula para la conferencia que vamos a recibir con nuestros tres jóvenes colegas desde Argentina, el doctor Edgar Mauricio Carrillo Galaviz, el doctor Lucas Matías Gaona y la doctora Yanina Soledad Rola. Voy a dar una breve semblanza de lo que es el desempeño profesional de nuestros ponentes el día de hoy. El doctor Mauricio Carrillo Galaviz es un odontólogo con más de 11 años de experiencia, tiene maestría en Administración de Instituciones de Salud en Venezuela, especialidad en endodoncia en Argentina, licenciado en Educación Inglesa en Venezuela, odontólogo por Venezuela, odontólogo por Argentina, su experiencia laboral en diversas clínicas en Argentina y profesor adjunto de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en Argentina. La doctora Yanina tiene experiencia de 9 años, más de 9 años, es especialista en endodoncia en Argentina, odontólogo también por Argentina, su experiencia laboral es en diversas clínicas en Argentina y profesor de la Facultad de Odontología, profesor de la carrera de especialista en endodoncia también en Argentina. Y el doctor Lucas Matías Gaona, pues es especialista en endodoncia, odontólogo también, director y endodoncista en Gaona Den, Berazategui en Argentina, Centro Odontológico Municipal de Berazategui, Argentina, profesor de la carrera de especialización en endodoncia y profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en Argentina también. Les agradezco a los tres su disposición para venir a darnos un tema que, como comentaba el otro día con el doctor Lucas, pues es algo que no es nuevo, pero que se está volviendo a poner de moda. Muchas gracias y seguiremos con gusto su plática. Cualquier cosa, vamos aquí a sus órdenes, tanto Dianita como un servidor. Brillantes ponentes y bienvenidos también a todos nuestros miembros socios del Colegio Nacional de Ciencias Militares y los demás que nos visiten. Adelante, doctores, por favor. Hola, buenas noches. Gracias, doctor, por esa bienvenida. Un saludo especial a todos los que se conectan a esta hora para compartirnos. Desde Argentina les deseamos las buenas noches. Buenas tardes para ustedes en México y el resto de compañeros que se conectan. Bueno, gracias por ese preámbulo que nos hizo, doctor, y empecemos entonces lo que nos atrae el día de hoy. Vamos a hablar del ICON-D, si bien lo dijo el doctor, no es algo nuevo, pero el enfoque o lo que estamos hablando se está retomando nuevamente. Entonces, recordemos que como endodoncista, nuestro primer tema o nuestra primera desafíos son la infección y la compleja anatomía radicular. Es lo más difícil que tenemos que vencer, son los obstáculos mayores que nos enfrentamos independientemente de lo que utilicemos para manejarlos. Entonces, observemos en esta imagen, por ejemplo, relacionado todo a la anatomía. Observemos bien con detenimiento que no es como se pensaba ver siempre una línea blanca, me quedo viendo el conducto, ¿no? Tenemos conductos principal, accesorio, recurrente, lateral, terminamos en un delta. Pueden existir también múltiples interconexiones de conducto a conducto. Es decir, es amplio lo que refiere a la anatomía radicular. Si bien también hablamos del ápice dental, en la imagen se puede apreciar el extremo apical de una pieza humana con un aumento de 100x. ¿Y cuál de todos estos será el foramen principal? ¿Cuál será la foramina? ¿Cuál será cuál? ¿Sí? Entonces, nuestra endodoncia, nuestros tratamientos son complejos. Como lo decía hace poco, más allá de ver una línea blanca, necesitamos algo o unos materiales que nos puedan llegar a todas estas zonas. Observemos un momento lo que fue la portada del Journal de Endodoncia para el año 94, ¿sí? Llama la atención que para ese momento este autor, también Flachan, fue el que ayudó a escribir el libro de Cohen junto al doctor Cohen. Entonces, en ese momento se está hablando en esta imagen, ¿podemos infectarnos ahora o podemos esperar hasta el Super Bowl? Porque se venía en ese momento el paradigma hablando que tenemos que mantener todo dentro del conducto, que no podíamos salirnos, el cemento sellador, el cono, que no se podía destruir, pero ya había desde hace muchos años, se estaba estudiando, se estaba mirando que hay bacterias por fuera, que necesitamos algo que nos permita interactuar o poderlas controlar. Fíjense, esta revista
del Journal del 94, siendo los americanos que mantienen su escuela de que siempre es mecanicista, manteniendo todo dentro del conducto. Bueno, ellos empezaron a preocuparse por eso. Entonces les propongo estos cambios que están acá. Son dos casos importantes realizados por personas, un diente 12 y el diente 22 respectivamente. Sé que para muchos en este instante lo están observando y se están preguntando, ¿pero qué hizo este doctor? ¿Por qué esto así? Bueno, esto que tenemos allí es una técnica intralesional, porque a través de este biomaterial de tercera generación, que es el Licon D, vamos a influir directamente en el sitio de la lesión. No es solamente la obturación con Licon D, aquí hay Licon D también y cono de Guttapercha, pero pueden observar la compactación y la aplicación dentro de la lesión. Esto, a diferencia de lo que se están acostumbrados a ver diariamente, como un biocerámico o cualquier otro material, esto se va a ir absorbiendo con el tiempo, mientras que sirve de andamiaje para que el tejido pueda hacer lo que puede hacer mejor, que es regenerar cuando se encuentra libre o en ausencia de microorganismos. Desafortunadamente no tengo control de estos pacientes porque no sé si en México pasa igual, pero aquí el paciente se mejora, está bien, está tranquilo y cuesta llamarlo para un control, porque ya no les duele, porque están sin problema y pues se pierde. Yo me imagino que en México puede suceder algo así. Bueno, entonces venimos hablando de paradigma y conviene recordar un poco, ¿no? ¿Qué es el paradigma? Paradigma es un conjunto de técnicas, de valores, de principios, de procedimientos que fueron desarrollados por una comunidad científica o por un grupo específico en un momento determinado con el fin de dar respuestas a planteamientos o soluciones que no se podían en ese momento. Entonces, nos lleva a pensar, ¿y con qué material obturamos? Ampliamente conocido por todos la gran cantidad de materiales y de técnicas. Pero más allá de esto, cada que usamos una técnica, cada que usamos un biocerámico, seguramente no lo pensamos, de que obedece a una corriente del pensamiento filosófico, de que estamos usando tal material, tal técnica, pero es una técnica filosófica, pertenece a una escuela, pertenece a un dogma, como lo dijimos hace rato, la escuela americana, la escuela europea y la nuestra, la escuela argentina. Entonces el doctor Fernández y colaboradores nos hablan de esta nueva escuela y el día de hoy vamos a hablar de las teorías, vamos a recordar la teoría del tubo hueco y la teoría de sistemas. Referente a la teoría del tubo hueco, esto fue propuesto en 1931 por Riquet en Francia y llegaron a la conclusión de que no se puede dejar un conducto vacío. De allí la analogía, conducto vacío a un tubo hueco. ¿Por qué? Porque los colegas de la época abrían el diente, limpiaban, arreglaban, obturaban. Por decir obturación, no como tal la conocemos ahora. Obturación referida al hecho de cerrar el diente. Y obtenían siempre una lesión apical como resultado. Y se preguntaban, pero, che, ¿qué está pasando? Porque siempre estamos obteniendo lo mismo, que ¿por qué hay una lesión apical si limpio, si elimino todo, si tengo aislado, si no hay bacterias? Y bueno, entonces se empezó a hablar del principio de causa y efecto propuesto por Sir Isaac Newton. Dijeron, bueno, aquí pasa algo. La causa es de que estamos dejando el diente vacío y vamos a tener el efecto de tener una lesión apical. Vamos a rellenarlo y debería de modificarse el efecto. Deberíamos tener un resultado positivo que no tengamos ninguna lesión de ningún tipo. Entonces dan un enfoque a la endodoncia muy básico, como un problema técnico y quirúrgico. Es decir, abro, limpio, preparo, mido, seco, relleno y cierro. Algo muy, pero muy, muy básico. Entonces, este tipo de tratamiento no consigue resultados. A veces funcionaba, a veces no, volvían a aparecer lesiones y siguen surgiendo nuevas interrogantes. Entonces, en Europa se empieza a hablar de lo que es un enfoque dinámico. Se quiere saber de que vamos a influir ahora. Tiene que haber algo más allá de estar solamente dentro del conducto. Se empieza a hablar de las terapias de conductos radiculares. Transcurren los años y para 1960 se introduce la teoría del sistema por el doctor Bertalanffy,
quien habla de una reorientación del pensamiento y una nueva visión del mundo. Al decir sistemas, se habla de elementos que están en interacción dinámica, integrados por dos o más subsistemas complejos. ¿Recuerdan aquellas clases de grado que decían se agrupan los tejidos, se forman órganos, los órganos forman sistemas? Bueno, hace esto orientado. En nuestro ámbito endodóntico, el órgano responde a una función. ¿Qué quiere decir? Cuando el diente se encuentra vital y saludable, tiene un foramen o foraminas. Tiene una función mantener ese foramen. Permite la entrada y salida de los elementos de irrigación y de la vitalidad del diente. Pero una vez esta vitalidad se interrumpe y hacemos el tratamiento del conducto, y si nos enfocamos o utilizamos las técnicas o los procedimientos mecanicistas, que realizamos el diente, obturamos y colocamos un cemento sellador, digamos un biocerámico, y lo extruimos, el cemento va a endurecer, va a fraguar, pero me va a mantener el foramen abierto, solo que va a estar sellado por un cemento. Entonces estamos forzando al cuerpo a mantener una estructura que no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué está el foramen allí si ya no está cumpliendo su función? Entonces, con esta nueva escuela del biologicista, al hacer esta sobreobturación, como las primeras imágenes que observaron, va a empezar a resolverse y va a permitir la regeneración de los tejidos, es decir, va a permitir que se cierre de una manera natural, que se cierre ese foramen, para que ya no tenga esa función que tenía. Entonces, acá en Argentina estamos hablando de lo que sería la endodoncia actual, en lo que se encuentra enfocado. Y al decir endodoncia actual, hablamos de endodoncia moderna, pero no confundamos el término moderno con modernidad. No implica necesariamente maquinarias e instrumentales nuevos. Sí, estamos de acuerdo. Los equipos nuevos nos ayudan un montón. Las nuevas aleaciones de limas, sistemas reciprocantes, ángulos, cortes, materiales. Podemos nombrar cualquier cantidad de marcas, de espiras, dobles espiras, hélices, en fin. Pero lo que nos interesa de lo moderno es el pensamiento filosófico, lo que venimos discutiendo, la corriente filosófica endodóntica. Entonces, el objetivo común, independientemente, es lograr la reparación apical o la regeneración. Da lo mismo que yo utilice elementos nuevos de la modernidad y voy a tener un mismo resultado que si utilizo elementos antiguos. Por ejemplo, que hagamos todo con los elementos más básicos, pero siguiendo los mismos procedimientos, siguiendo la estructura filosófica. Entonces aquí estamos dando un salto. Estamos cambiando de ser mecanicistas a dinámicos. ¿A qué me refiero a mecanicista? Simplemente a lo técnico. Abro, limpio, cierro, relleno, vayan a su casa. No hablamos de interferir, de darle al organismo la oportunidad, o mejor dicho, más que la oportunidad, darle las herramientas y los elementos necesarios para que el organismo pueda combatir, ayudados por nuestra terapia endodóntica, ayudados por nuestro diente como vector para poder llevar este biomaterial y ofrecerle al cuerpo lo necesario para, primero, controlar la infección, que recuerden que hablamos al principio, es uno de nuestros grandes enemigos. Y segundo, que nuestro biomaterial pueda fluir a través de este intricado sistema, que no existe en la actualidad ninguna ni manual, ni mecanizada, ni de giro continuo, que nos pueda llegar a todos esos recovecos que tienen los sistemas internos radiculares. Entonces, es así que se busca influir e estimular estos sistemas para que se pueda lograr la regeneración de los tejidos perirradiculares. Ahora enfrentemos los enfoques mecanicistas y estructuralistas. Mecanicista vendría a ser, repito, lo que conocemos la mayoría. Si bien yo egresé 2 veces de odontólogo en Venezuela yo aprendí la parte mecanicista, es lo que se enseña allá. Digamos, estamos muy influenciados por la escuela americana. Tuve la suerte de estar aquí en Argentina y me formé en una escuela endodóntica estructuralista, o mejor dicho, biologicista. Es otro enfoque. Me costó mucho entender el cambio de dejar de irrigar con hipoclorito y utilizar solución de iodopovidona. Para mí fue un cambio, un boom,
porque venía con la mente muy cuadrada. Y lo confieso, me costó, pero ahora entendí, dada los artículos, dada la explicación, dada los journals que apoyan todo esto. Por ejemplo, lo que siempre pregunté, porque lo dije yo, ¿y cómo voy a irrigar yo con esta solución si eso no se conoce? Y me dijeron una respuesta muy, muy básica que me dejó con la boca abierta. Me dice, bueno, si el hipoclorito es tan excelente para irrigar, para controlar toda la infección, ¿por qué cuando tú vas a un quirófano, cuando te van a operar, te van a colocar, te van a hacer una apendicectomía, perdón, te van a, no sé, hacer cualquier procedimiento, no te limpian con hipoclorito? ¿Con qué lo usan? Para el piso, ¿verdad? Para las paredes, para desinfectar, porque es para desinfectar. En cambio, ¿por qué te utilizan solución de iodopovidona y te frotan en el cuerpo justo antes de hacer la incisión? Porque controla realmente todos los microorganismos que no nos sirven. En nuestro enfoque biológico necesitamos eliminar lo que no sirve, lo que nos afecta, y dejar las células pluripotenciales para que puedan desarrollar esta regeneración. Es así que hablemos entonces, instrumentar o conformar. Parecen sinónimos, pero no lo son. Para los mecanicistas se habla de una instrumentación. Su nombre lo dice muy claro. Es el uso de instrumentos para poder darle la forma interna al diente y poder posteriormente rellenarlo de alguna manera. Ahora, para conformarlo, es la escuela estructuralista. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tallemos a juro un diente, le demos una forma determinada, adaptar el diente al material, es decir, adaptar el diente a un cono y a un cemento sellador. Ahora, si lo conformamos, acompañamos la anatomía propia, la natural que tiene el cuerpo, con el biomaterial que puede fluir y posteriormente, si lo obturamos. Es más fácil que el material o el biomaterial se adapte al diente que nosotros arbitrariamente tallar un diente y adaptar el material. De allí hablemos del límite de la obturación. Generalmente los mecanicistas lo determinan de una manera arbitraria y casi siempre todos hablan de un 0.5, 0.3 milímetros para dejarlo allí. Y ni hablar de lo difícil que es hacer un hombro, hacer ese stop apical, probar el cono, tomar radiografía, che, me pasé, lo recorto, vuelvo y tomo otra radiografía, vuelvo y lo tallo, vuelvo y me queda. Es complicado, ¿sí? De por sí es engorroso. De repente uno lo pueden hacer más rápido que otros, pero siempre es engorroso y siempre queda la duda. Y cuando corté el cono, si lo empujé, se me fue. Ni hablar de que nos vaya a sobrepasar el cono o se nos vaya a sobrepasar un cemento tipo H+, o un Sealer 26, que son un tipo de cementos que ya hay nuevas investigaciones que con el paso del tiempo empiezan a liberar formaldehído y otros tipos de sustancias que son precancerígenas, pero nadie habla de eso, porque es la industria y porque es lo que vende. Entonces, ¿qué mejor manera que el mismo cuerpo sea quien determine el límite verdadero de la obturación? Si bien es cierto, hay un punto que coincidimos ambas escuelas o ambos enfoques, la infección. Todos queremos controlar la infección, porque se sabe que ante la infección el cuerpo no puede reparar. Entonces, en la escuela mecanicista le dejan todo a que esté el diente, el cuerpo por fuera y le mandan antibióticos y que el cuerpo pueda reparar como pueda. Nosotros, en nuestra escuela biologicista, además de hacer la preparación, la conformación del diente, le permitimos, con el uso de este biomaterial, ya que contiene yodo y otros elementos que va a explicar la doctora Rola, lo adecuado para que el cuerpo pueda eliminar de una manera más rápida, más efectiva y pueda empezar su proceso de regeneración. Entonces, otra sinonimia, cicatrización o regeneración. Para la escuela mecanicista se habla de cicatrización porque está bien que hagan una extrusión, que quede un poco de material pegado allí y que pase el tiempo y no se reabsorbe y quede ese material allí puesto. ¿Y qué hace el cuerpo? Lo irrita y crea alguna membrana, crea alguna, algo hace, con algo lo recubre, pero no es normal, no debería de quedar eso allí. Con nosotros hacemos una regeneración, hacemos estos sobrepases, como que dije al principio, y en otros casos que le vamos a mostrar los controles,
y le permitimos al cuerpo que sane, que regenere y no le funcione y no le quede un irritante, para finalmente lograr la reparación, que es lo que anhelamos todos en nuestros casos. Si bien lo decía el doctor Oscar Maisto, que es considerado el padre de la endodoncia argentino, cito: para lograr la reparación de los tejidos del complejo ápico periarticular luego de la injuria tisular, se debe estimular e influir sobre los mismos, venciendo dos factores principales. Recuerdan que lo vimos al principio, la infección y la compleja anatomía radicular. Fíjense que este doctor lo viene diciendo desde el año 67. Imagínense lo que es. Y la gran pregunta es, ¿cómo influimos en la regeneración? La doctora Rola nos va a explicar al respecto. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por participar de esta charla. Y lo que vamos a continuación, vamos a continuar con el tema de regeneración. Como bien dijo el doctor recién, tenemos que diferenciar muy bien lo que es regeneración de reparación. Como acaba de decir el doctor, la regeneración constituye la resolución del proceso infeccioso a través de volver a generar el mismo tejido que estaba previamente a la injuria. No es lo mismo que la reparación, que lo que hace es, como su nombre le indica, reparar a través de la posición de un tejido que no es el mismo que estaba previo a la injuria. ¿Qué significa esto? Es un tejido que, si bien devuelve la forma, no devuelve la función. Y esto es importante en nuestro sistema. ¿Cómo vamos a hacer esta regeneración? Para esto tenemos que ir a los conceptos tomados de la medicina regenerativa, que utiliza la ingeniería de tejidos para, a través de las stem cells, hacer nuevos tejidos. Nosotros tomamos este concepto, lo extrapolamos a lo que es nuestra endodoncia, se denomina endodoncia regenerativa, que lo que va a hacer es reponer los tejidos perdidos. Pero como bien dijimos recién, igual que los que estaban previos a la injuria. ¿Y cómo vamos a reponer estos tejidos perdidos? Bueno, es bien sabido que en el organismo hay células madre. Estas células madre en un origen están en el cordón umbilical y en la médula en los primeros estadios. Con el correr del tiempo y la maduración del individuo, cuando uno es adulto, ¿dónde vamos a encontrar las células que podemos influenciar? En relación a los tejidos dentales, los podemos encontrar en la pulpa dental y en el tejido periodontal. Claro está que si estamos frente a un tratamiento de conducto, el factor pulpa no lo podemos utilizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a influenciar y estimular? Esas células multipotenciales que se encuentran en los tejidos periodontales. Entonces, si yo les estoy diciendo que necesitamos utilizar células viables que se encuentran en el periápice, como bien dijo el doctor recién, nosotros utilizamos en nuestra técnica de protocolo de uso clínico a la solución iodada. ¿Y por qué? Además de por lo que dijo el doctor, esta es otra de las bases por las cuales nosotros utilizamos esta solución. ¿Por qué? Yo les estoy diciendo que necesito tener una célula que voy a influenciar. Como bien sabemos, el hipoclorito de sodio lo que hace es barrer toda la materia orgánica, y entre la materia orgánica tenemos estas células que vamos a trabajar. Entonces, yo no les puedo decir que vamos a influenciar algo que vamos a matar con el mismo ligante que estamos utilizando. Por eso es que nosotros utilizamos la solución iodada. Esta solución iodada, acá al menos en Argentina, se vende al 10%. Esto se los digo porque la solución hay que llevarla al 1% e incluso mejor al 0,5%. Les voy a contar brevemente cómo es que se diluye. Se toma el frasco de origen, que está, como ya les digo, al 10%, y se diluye. Tenemos dos opciones: uno en 10 partes, que eso va a generar la solución al 1%, o uno en 20, que es lo que va a generar al 0,5%. ¿Por qué estos porcentajes? Bueno, es bien sabido que en estos bajos porcentajes, entre 0,5 y 1, es cuando más cantidad de ion molecular de yodo libre tiene. Y eso es lo que nosotros necesitamos, porque eso es lo que actúa como un potente antimicrobiano. Nosotros sabemos que en la solución al 10%, que es la que viene comercialmente, tenemos 2 partes por millón de estos iones.
En la solución, al 0,5 o 1, tenemos 23 partes por millón. Ese es el principio de acción de esta solución. Otro tema que también tiene que ver con esto, no sé, seguramente ustedes recordarán, cuando hemos sufrido la pandemia, COVID, en ese momento se han hecho muchísimos trabajos de investigación, en realidad, en relación a los que son antisépticos, comparando la efectividad, sobre todo en cuanto al tiempo de acción, y a la actividad antimicrobiana propiamente dicha. Estos estudios han arrojado, en el caso del hipoclorito, que en contacto directo con la superficie necesita media hora para actuar, para generar su acción al 100% de bactericida. Entonces, si nos ponemos a pensar, si yo ahora les pregunto a ustedes, a todos los que usan el hipoclorito, incluso yo cuando lo utilizaba, les voy a ser sincero, no lo dejaba media hora. Si ustedes piensan en su actividad diaria, sabrán que no lo dejan media hora. Lo colocan y lo esperan en el momento. Todos hemos hecho lo mismo. Bueno, pues en esa acción no estaría actuando su 100% en cuanto a bactericidad. Sí, es muy bueno disolviendo materia orgánica, como les acabo de decir, y sí también blanquea perfecto. Ahora, nosotros lo que necesitamos es, además, una acción bactericida potente. Bueno, pues yo les voy a comentar que la solución iodada en 1 minuto elimina bacterias y tarda solo 15 minutos para eliminar esporos. Razón fundamental por la cual claramente vamos a preferir esta solución en relación al hipoclorito. Ahora sí, vamos a pasar a presentar este material que les estamos mostrando, que se denomina LIPON-D, que significa liberación controlada de droga. ¿A qué nos referimos con droga? A iones de calcio, iones de yodo, iones de zinc. Y liberación controlada significa que este material no se va a eliminar rápidamente. Justamente es una liberación sostenida en el tiempo y controlada. ¿Por qué? Los doctores que han desarrollado este material, que en realidad es una modificación de la pasta lentamente reabsorbible de Maisto, han encontrado que si uno coloca el calcio en forma de hidróxido de calcio, lo que va a suceder es que rápidamente se va a extinguir. Entonces, los doctores pensaron cómo podemos hacer que este calcio no se libere rápidamente. ¿Por qué necesitamos que no se libere rápidamente? Como hemos dicho recién, para que un proceso repare completamente, primero tiene que eliminarse completamente la infección y luego la maquinaria biosintética del organismo va a generar un nuevo, en este caso, un nuevo hueso. Ahora, ¿cómo este es el material presentado, así viene comercialmente? Es una pasta, tiene consistencia de pasta. ¿Cuál es su composición? Está compuesta principalmente por iodoformo, microesferas de alginato de calcio. Esto es la forma en que los doctores que la crearon pensaron que era la mejor manera de llevar el calcio a la zona extraradicular. Óxido de zinc, timol, clorofenol canforado como excipiente la hemoglobina negra. ¿Qué es esto de las microesferas de alginato del calcio? Como les venimos diciendo, este material, en grandes lesiones periapicales, nosotros lo colocamos intralesionalmente, es lo que les explicó el doctor del injerto aloplástico. Nosotros lo denominamos injerto aloplástico. Es ni más ni menos que la colocación del material en el sitio mismo de la lesión. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el principio activo? El intercambio iónico que tiene este material. No es que el material se degrada, no es que el material desaparece, el material intercambia iones con el medio. Por eso es que el calcio está confinado dentro de estas microesferas y lo va liberando lentamente. Vamos a explicar brevemente algunas de las actividades que tienen estos iones. ¿Por qué se eligieron estos iones y no otros? Bueno, aquí tenemos, el yodo es, como les acabo de decir yo, bactericida de amplio espectro y en poco tiempo. A su vez tiene la propiedad de convocar polimorfos nucleares
e intervenir en la vía de las mieloperoxidasas. La vía de las mieloperoxidasas, como ustedes sabrán, es la forma en que el organismo elimina a las bacterias anaerobias. Claramente, en la zona periapical, lo que más tenemos son células microbianas anaerobias. El calcio es un factor antirreabsortivo que va a actuar al sistema Rank-LOPG, que es la forma en la que se remodela el hueso normalmente. El zinc es un poderoso antiséptico y estimulador de la respuesta inmune también. Acá tenemos, esto es tomado del libro del doctor Fernández Monjes, que es uno de los creadores de esta pasta. Perdón. Acá vemos, es bioactivo, es un biomaterial de tercera generación, que endurece por trabajo, interactúa con los tejidos. Lo que le podemos dar como desventaja, que ahí dice compactación apical, es la forma de trabajo. Esto se trabaja por presión, y eso es tal vez el punto en que dirán, qué rara esta pasta. No, es todo práctica. Ahora el doctor les va a mostrar un poco cómo se espatula, cómo se lleva el sitio de la lesión, pero es una técnica fácil, que la puede realizar cualquier odontólogo, y todo se aprende, así que no le tengan miedo a esta pasta. Ahora sí, este es el proceso de microencapsulación, este es el principio activo de este material, que permite la liberación controlada de los iones que encapsula. ¿Cómo es esto? Tenemos ahí en la imagen, a la derecha, los iones de yodo se incluyen en una matriz polimérica, que en este caso son alginato, que conforman el alginato de calcio. La particularidad que tiene es que esto no es una vesícula, es importante que tengan esa salvedad, porque tal vez la miran y dicen, bueno, pero esto se rompe la vesícula. No, no es una vesícula. Esto es un material que es rígido. Entonces, la capacidad que tiene este material es que es bioerodible. ¿Eso qué significa? Que se va a empezar a erosionar de la periferia al centro, y allí es cuando va a ir liberando de a poco, de forma controlada y sostenida, los iones de calcio que están dentro de ella. Este es el principio activo por el cual funciona este material. ¿Y cuáles son las características principales de este biomaterial? Bueno, por un lado, como les dije, inhibe el crecimiento bacteriano a través de la acción del yodo, y por otro, modula la respuesta reparativa. Influye sobre el sistema Rank-OPG-Rankele, que contiene un sistema matricial particulado con liberación controlada de calcio, es lo que les acabo de decir. Vamos a ver primero la acción que tiene el ion yodo. Como ustedes saben, es un antiséptico de amplio espectro, actúa sobre gram positivos, gram negativos, esporos, hongos y virus. Esto es muy importante porque nosotros en la zona periapical no solo tenemos bacterias, tenemos un montón de otros tipos de celular, microbiana, que necesitamos combatir. Una de las acciones que genera a nivel de los microorganismos es penetrar su pared bacteriana. Lo que hace es disolver los ácidos grasos que tiene la membrana lipídica, haciendo que sean mucho más lábiles a la acción del sistema inmune. Como todos saben, los microorganismos tienen su membrana, su pared celular, que es un factor defensivo ante la respuesta del huésped. Al poder romper esta membrana alterando sus propiedades, es mucho más fácil que el organismo pueda eliminar ese microorganismo. Tenemos acción a nivel de lo que se denomina vía de las mieloperoxidasas. ¿Esto qué es? Como saben, en la zona periapical, las bacterias son anaerobias. Entonces, ¿cómo es que el organismo las elimina? Las va a encapsular, las va a incluir, los macrófagos las van a incluir en su fagosoma, y lo que va a hacer es, a través de un shock respiratorio, las elimina. A través de los oxidantes tóxicos, como ustedes ven acá, lo que dice aloide, dador de electrones, es ni más ni menos que el yodo. ¿Por qué es un aloide? En la tabla periódica, el yodo corresponde a los halógenos. Un aloide son dos halógenos de carga negativa unidos. Ese es el yodo ion molecular, que es el que va a actuar a este nivel generando los oxidantes tóxicos que van a destruir a la bacteria. Ese es el
segundo principio fundamental por el cual elegimos al iodo y no a otro material. En cuanto al calcio, les voy a explicar brevemente primero cómo es el sistema activado osteoclástico, para después ver cómo el calcio actúa a ese nivel, inhibiéndolo. Vamos primero a ver cómo se activa el osteoclasto. Tenemos al preosteoclasto. Como saben, el osteoclasto es una célula multinucleada con receptores en su membrana. Esos receptores en su membrana son los denominados RANK, que son de la superfamilia del factor kappa beta, que es el que va a generar la cascada de señales intracelulares para activarlo. ¿Y cómo lo va a activar? Estas bolitas amarillas que ven en el dibujo es el RANKL, que es el ligando del RANK, que lo que hace es, al unirse por su gran afinidad, activa una cascada de señales que van a decirle al osteoclasto que tiene que actuar. Así se activa, empieza a reabsorber, y así se genera la fase osteoclástica. ¿Qué es lo que pasa cuando hay mucho calcio extracelular por acción de este osteoclasto? En un proceso normal de remodelación ósea, la cantidad de calcio que hay extracelular, lo que va a hacer es, por un gradiente de concentración, generar la homeostasis activando el osteoclasto. Esto sucede en condiciones normales, pero ¿qué pasa en una situación patológica? Esto no sucede, el osteoclasto sigue activo, sigue activo, sigue activo, excepto que pase esto. Y acá tenemos que el calcio va a actuar activando una proteína que se denomina osteoprotegerina, que es lo que va a unirse al RANK ligando, este que está extracelularmente. Esto ustedes ven acá, en rosita, es la osteoprotegerina. Cuando hay gran cantidad de calcio, eso se dimeriza, se une, porque tiene mayor afinidad al ligando, y esto hace que el ligando no se pueda unir a los receptores de membrana. Cuando esto sucede, el osteoclasto entiende la señal como, bueno, tengo que dejar de actuar. Y lo que genera es una señal apoptótica que va a eliminar al osteoclasto por autosis. A su vez, ese gradiente de concentración lo que va a hacer es activar al osteoblasto. Por eso es que acá dice es un factor anabólico antirreabsortivo, porque lo que va a hacer es hacer que el osteoblasto, el preosteoblasto se transforme en osteoblasto para generar la síntesis de matriz, primero matriz osteoide y después de hueso finalizado. Este es el principio de acción de estos factores. En este caso es el calcio. Nosotros tenemos en la zona de la lesión que vamos a aplicar el material. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Ahora se lo vamos a explicar eso, pero la función por la cual, porque nosotros podríamos decirle, bueno, el material funciona por difusión y lo dejamos dentro del canal radicular, pero ¿por qué? Nosotros decimos, sí, hay que pasarlo y hay que hacer un injerto en el sitio de la lesión. Eso es porque además de todas estas propiedades, el material actúa también como un andamio, un scaffold. Ustedes saben que cuando se genera el nuevo hueso, siempre el osteoblasto va a necesitar una superficie dura para poder generar, para apoyarse y poder generar el nuevo tejido osteoide. Si nosotros tenemos una gran lesión, al osteoblasto le va a costar hacer eso porque generalmente siempre es de la periferia al centro. Imagínense una lesión periapical como para no perderse en la explicación. Si nosotros ponemos en el medio de esa lesión un material que va a actuar como base, sobre ese material también pueden reptar estos osteoblastos y generar hueso más rápidamente y más fácilmente. Ese es el principio de acción del por qué elegimos que el biomaterial esté dentro de la lesión. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, se deben estar preguntando, todo muy lindo, pero ¿cómo hacemos para llevar el material al sitio de la lesión? Bueno, ahora el doctor Bona les va a explicar brevemente cómo es el protocolo de trabajo y llevar el
material a la zona de la lesión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya se está por terminar el cuentito. Edgar nos enmarcó filosóficamente dónde estamos, ¿sí? Le dio un breve repaso de lo que es la Escuela Argentina de Endodoncia. La doctora Rola nos explicó molecularmente cómo funcionan los componentes del biomaterial de tercera generación. Yo los aburro un segundito más con la parte de la radiología, cómo se comporta este material, y después ya vamos a lo que todos queremos ver, que son los casos clínicos, a ver cómo funciona esto, porque si no, pero da poco. Para entender un poco más este material tenemos que entender unas cositas simples de física, como es la biología. Acá dice, es la rama de la física que estudia el flujo y deformación de los fluidos y se utiliza para describir un fluido en función de su viscosidad y su elasticidad. Bien, esto nos dice que dependiendo de la fuerza que nosotros damos se va a comportar el material. ¿Cuántos tipos de materiales conocemos? Los newtonianos, que es solamente el agua, y los no newtonianos. A lo que a nosotros nos importan son los no newtonianos, donde podemos encontrar materiales pseudoplásticos, plásticos y dilatantes. Ejemplo de eso son los pseudoplásticos, podría ser un cemento sellador, algún biocerámico, un plástico, la gutapercha que todos conocemos, y los dilatantes es el biomaterial, el Licon D, el que nosotros le venimos hablando hace un rato. ¿En qué consiste entonces la aplicación del Licon D? Una vez instrumentado, limpio, descontaminado, seco el conducto, ya sea manual, mecanizado, la técnica que ustedes quieran y tengan a disposición, ¿sí? Ese biomaterial del frasquito que le mostró la doctora Rola, retiramos aproximadamente un gramo, en una loseta estéril, una espátula estéril, lo que hacemos es presionarlo enérgicamente contra la loseta hasta obtener un material liso y brilloso, ¿sí? Como pueden ver en la imagen, y estiradito, de un espesor de 0,5 milímetros de alto, ya está bien. Con una lima, un número menor al que terminamos de instrumentar, ya sea manual o mecanizado, ¿no? Eso no nos importa a nosotros. Lo que hacemos es llevar la longitud del trabajo, hacer una descarga antihoraria y empezar a realizar presión contra las paredes. Resulta difícil al principio, pero como decimos siempre, es todo cuestión de práctica esto, ¿sí? Vemos ahí cómo está cargada en la lima, en una sola cara de la lima, entonces nosotros llevamos el material en la cara opuesta al conducto para realizar la entrada. Sí, lo que necesitamos es una buena apertura, ¿sí? Para que el material no quede directamente en la cámara. Luego que terminamos de hacer el tapón, completamos con condensación lateral, termoplástica, Gutacore, termofil, la obturación plástica que queramos, y acompañamos con el Licon D, que con una gotita para mono lo diluimos un poquito y embebemos todos los conos principales y accesorios, ¿sí? El taponcito que nosotros debemos realizar debe ser de 2 o 3 milímetros y se debe comprobar con una lima menor a la que llevamos el material que no haya permeabilidad. La forma de lo que vamos a llevar es con una lima, con un porta amalgama pequeño, esto igual ahora lo vamos a ver en los casos clínicos, o con una jeringa de Mason, ¿sí? Porque no solamente se puede llevar intraconducto, también podemos hacerlo a través de una bolsa periodontal o por un trayecto fistuloso. Como ustedes saben, somos docentes de la especialidad en el Ateneo Argentino de Odontología, que depende de la Universidad Favaloro, y con los doctores Fernández Monge, Juan Mer, Fernández Monge, padre e hijo, y Juan Mer, elaboramos hace poco un protocolo, a nuestro parecer único, para tratar la esqueza dentaria. Yo creo que controversia ya generamos demasiada, así que vamos a seguir generando. Como nosotros no tenemos un sponsor, no nos casamos con nadie en el sentido de las limas, podemos decir, el odontólogo, esté donde esté, puede hacer nuestra técnica, incluso los componentes de la pasta lo puede preparar un farmacéutico, pues un preparado magistral. Sería todo cuestión de charlar con el doctor Bregni, el doctor Fernández Monge y la doctora Maresca, el tema ese, para que lo puedan, en cualquier parte del mundo se puede
desarrollar el biomaterial. Entonces, volvemos a la técnica que nosotros utilizamos, el protocolo. Realizamos una abertura, rectificamos la cámara, localizamos los conductos, lavamos con solución iodada al 1 o al 0,5%, conecta si es necesario, si es un conducto estrecho, realizamos un cateterismo con una C-Pilot, le voy a leer lo que dice el protocolo, una 6, una 8, una 10, la que sea necesaria, volvemos a lavar con solución iodada, realizamos un plefer hasta el tercio cervical y medio, una lima 15, 20, 25, y ahí buscamos una medida estimativa con un localizador apical. Volvemos a lavar con solución iodada, hacemos un flare con un opener o una gate hidden, lo que el odontólogo prefiera, con que esté más cómodo. Luego volvemos a lavar con solución iodada, tomamos la conductometría con radiografía, siempre. Después de eso realizamos una trayectoria de deslizamiento hasta la longitud de trabajo, volvemos a lavar solución iodada, ¿sí? Y ahí ya empezamos, una vez que tenemos la trayectoria de deslizamiento, ya podemos usar jeringas de irrigación endodóntica. Hasta 2 milímetros previos a la longitud de trabajo, ¿sí? De más está decir que entre paso y paso se usa una lima de pasaje de bajo calibre, ya sea 8 o 10 de forma pasiva, ¿sí? Luego realizamos la conformación final con el sistema que queremos, puede ser mecanizado, y sí o sí pedimos una calibración apical con una lima 30, 35 o 40 manual. Hacemos el último lavado con esta y volvemos a lavar con solución iodada, secamos los conductos con conos de papel estéril y ahí procedemos a hacer nuestro tapón apical, como decía el doctor Maestro. Entonces acá lo que vemos es un protocolo, no nos basamos, como les vuelvo a repetir, en lo que nos pueda decir un fabricante, sino que esto es nuestro protocolo. Con esto trabajan los chicos en la clínica, tienen un cartel grande de cómo hacerlo para no fallar. Estos son algunos de los sistemas que nosotros usamos en la clínica y en la práctica diaria, ya sea el sistema de Comet o de Fanta. Estos son los openers que usamos, el pad leader, que hace la trayectoria de deslizamiento, la velocidad, esto más o menos todo lo tienen. Las limas de conformación final, usamos Fanta, por un tema, somos argentinos y un tema económico, esto nos favorece bastante por los precios en comparación a un ProTaper, un Colten, FKG, ¿sí? Entonces hay mucha diferencia en eso y son limas que como no nos importa a nosotros la estructura que puede lograr la lima o lo que puede hacer, cualquier sistema nos viene bien, nos sirve y depende del caso a tratar, ¿no? Esto también un poquito de vuelta lo Comet, cómo te vende las limas. Estas son las limas F360. Y bueno, empezamos el tema de los casos clínicos. Este caso es una cortesía de Eduardo Fernández Monjes, donde nos comenta que le llega a la consulta una paciente de 12 años por un traumatismo y una lesión periapical en el incisivo central superior. Y ahí ya empiezan las primeras polémicas. Ápice abierto, proceso periapical grande, ¿sí? Entonces, se puede adaptar. Voy a hacer siempre estas preguntas. Yo lo que voy a hacer es mirar la radiografía con ustedes y analizar lo que veo. No voy a hablar de magia ni de nada, solamente voy a analizar lo que veo y los resultados. Entonces vemos que ahí el doctor hizo una exploración con una lima fina, que el ápice es grande, se podría instrumentar manual hasta una lima 80, calibrar un cono, sí, pero si es más grande que 80, ¿cómo hago el stop para el cono? Bueno, lo que tiene de bueno este biomaterial es que nosotros hacemos el tapón a la medida que nosotros queremos, lo compactamos, lo endurecemos y si queremos lo extravasamos, lo sacamos fuera del ápice, hacemos un injerto al plástico transforamen, una acción terapéutica intencional o un puff apical, como dicen muchos, ¿sí? Pero el término que usamos actualmente es injerto aloplástico transforamen. Ahí lo pusimos. Entonces, que libera a nivel molecular iones de yodo, calcio y zinc en forma lenta y controlada.
vemos que se hizo un gran pasaje y cualquiera puede decir, no, eso está mal, ¿cómo van a hacer eso? Son unos burros. Bueno, esa es la postoperatoria inmediata. A los resultados vamos. A los 2 meses vemos una horizontalización de la pasta, todo lo que era ese masacote, bodoque de pasta que había, sirvió de andamio, descontaminó la bacteria, curó. Vemos al año cómo cerró ese ápice, se formó todo tejido periodontal, cemento, ¿sí? Un éxito. Este es otro caso, lesión endoperiodontal, también de Eduardo. Paciente de 40 años de edad, sobreoclusión con extrema movilidad y presencia de fístula en pieza dentaria 47. Esto llega a la consulta y la mayoría de los clínicos, con esa movilidad que nos comentaba Eduardo, dice, no, esto es para sacar, me ahorro un problema, y listo. Sin embargo, nuestra escuela, al ser regenerativa, no piensa así. Se le revisa la endodoncia, presentaba fístula a la pieza, y a través de la fístula vemos como el material fluyó por la rheología mismo del material. Como es un material dilatante que endurece por trabajo, nos permite esto mismo, llevar el material, empujarlo, con el paramonoclorofenol alcanforado, darle una consistencia más cremosa para poder llevarlo dentro del conducto y que esto fluya. Entonces, al fluir, cuando tiene esta fístula, lo que hace en ese canal es eliminar las bacterias y estimular el sistema de regeneración de tejido. Es una postoperatoria inmediata. A los 30 días vemos que empieza a mejorar, la lesión de Furca ya se ve de otro color, se empieza a horizontalizar la pasta. Esto me basta decir que este tratamiento de conducto está hecho de forma manual, ¿no? A los 4 meses ya vemos una gran mejoría a nivel distal, ya la fístula desapareció. A los 3 años y 8 meses hay una regeneración ad integrum, una regeneración total de los tejidos. Entonces vimos cómo se comporta en un ápice abierto, cómo se comporta en una lesión endoperiodontal. Y acá están los controles, la pre y la postoperatoria. ¿Sí? Una técnica sencilla que con práctica se hace muy fácilmente. Otra lesión endoperiodontal. Este caso de la doctora Rola está en proceso todavía. Movilidad en las 2 piezas, en la pieza 44 y 46. Se opta por hacer la endodoncia en una primera instancia en un premolar, por un tema del paciente. Se hace la endodoncia, se hace el injerto aloplástico transforamen. Vemos que vuelve el paciente al tiempo, porque acá pasa eso en Argentina, cuando duele, todo necesita el turno enseguida. Ahora no duele y el paciente vuelve a hacer el turno y no vuelve más. Entonces cuando vuelve el paciente se le realiza la endodoncia en la pieza 46 y se hace el injerto del biomaterial a través de la bolsa con un porta-amalgama, en este caso. Viene para los controles, la pasta horizontaliza, mejora el hueso, vemos en el 44 cómo se formó nuevamente un ostioide, ¿sí? A todo esto el paciente estaba también con un tratamiento periodontal, no es un tratamiento en conjunto que se hace con periodoncia. Y como todavía le faltaba regenerar tejido, si bien la movilidad había reducido muchísimo, se vuelve a injertar por bolsa Licon-D. Este es un retratamiento de conducto que me llega a la consulta. Hace poco lo hice con la cara hinchada del paciente, en agudo me llega, que no daba más. Vemos en la radiografía que se lo habían hecho hacía 1 año y algo. En la radiografía vemos que está corto el conducto, entonces procedo a desauturarlo de forma manual, lo hice. Cuando voy a tomar la conductometría, el localizador me decía pasado, pero yo a esas cosas a veces no le hago caso. Le paso una lima 15 y lo que hago es pinchar lo que podría llegar a ser un proceso periapical o un quiste periapical. Entonces, en el hueso produzco una injuria, ¿sí?
para alterar todo el sistema. En la tercera radiografía podemos ver la pastometría, donde hago el pasaje del D con D, ¿sí? Como me dice Jorge Fernández del Monje, bomba, lo llené del I con D, y así es como se observa terminado. Esto desobturé manual, instrumenté con lima Fanta y manual, y la obturación hice termoplástica. Yo uso mucho la técnica de Guta Condensor. Uso 2 conos Taper 2. El último cono que uso es el con el que terminé de instrumentar, y un cono accesorio, y después todo Guta Condensor. A los 15 días vuelve el paciente, cara deshinchada, sin dolor, sin molestia, ya se observa el osteoide cómo se está regenerando y se está horizontalizando la pasta. Además de esto, el paciente no era un ápice simple, sino que era un delta apical. Siempre en los retratamientos nosotros los acompañamos con analgesia, usamos el naproxeno 500, y antibióticos, usamos la amoxicilina con el clavulánico de 1 gramo por 1 semana, siempre y cuando el paciente no sea alérgico a la penicilina. Este es otro retratamiento que hice. Este caso este es mi sobrino, que como toda familia nunca confía en los parientes y se fue a hacer el conducto en otro lado. Entonces me dice, Lucas, me duele mucho la muela, no sé qué hacer. Le digo, bueno, vení Mariano que lo solucionamos. Vemos el conducto está subobturado, tiene un proceso periapical bastante grande. Entonces procedo a desobturar. Esto es fácil para desobturar, porque estaban todos los conos flojos, no estaba bien condensado nada. Instrumento de forma mecanizada, en este caso creo que usé Comet. Y procedo a hacer la pastometría. Esa es una gran diferencia que tenemos nosotros con las otras escuelas, que nosotros no adaptamos un cono, sino que al hacer la pastometría, un tapón apical de 2 o 3 milímetros, lo que refiere, porque ahora vamos a ver casos diferentes, sacamos una radiografía y evaluamos el tapón que tenemos. Siempre antes de sacar la radiografía comprobamos con una lima fina de 15 o de 20 a la medida de trabajo y lo apretamos fuerte. Fuerte es fuerte, ¿sí? Había una doctora en la clínica, Rosa Sabaté, que me doblaba las limas, me acuerdo de ella siempre, entonces aprendí que se aprieta fuerte. Sacamos la postoperatoria inmediata, antibiótico, analgésico y a esperar. Al ser mi sobrino, lo obligo a venir al control postoperatorio a los 15 días. Horizontalizó la pasta, vemos una gran mejoría en lo que es el hueso, sin dolor, sin molestia. Ahora lo estoy esperando para que venga a hacerse la restauración definitiva. Este caso es del doctor Edgar. Lo que vemos acá son las grandes lesiones ya, procesos grandes. Incluso esto tiene mayor complejidad porque ya encima es un paciente de ortodoncia. Y como la doctora Rola decía hoy, o sea, el organismo está programado para reabsorber y neoformar hueso fisiológicamente, pero en este manejo de grandes lesiones es otro cantar. Edgar evalúa, procede a hacer la radiografía periapical para comprobar. Acá tenemos la preoperatoria ya con el pasaje de pasta, y la posoperatoria inmediata donde realizó la endodoncia del 11, 12 y 13, las 3 piezas, ¿sí? Un proceso bastante grande. En diciembre de ese mismo año ya vemos una gran mejoría, horizontalizó la pasta. Ya en enero del 2024, este enero, vemos lo que decía la doctora Rola, cómo concéntricamente desde el exterior hacia el interior va neoformando hueso, ¿sí? Y no tenía un gran pasaje de pasta. Si ven la radiografía postoperatoria, Edgar no lo cargó demasiado, ¿sí? A veces cuando no se carga así, lleva un poquito más de tiempo, pero bueno, eso va a depender de la edad del paciente, del estado del paciente, del tipo de bacteria que tenga, de toda una serie de sucesos, ¿no? Y en abril de 2024 ya está completamente
neoformado el tejido ostioide, ligamento y cemento. Ahí podemos ver la pre y la post. Estos son los casos extraños, que es un álbum de figuritas que todos vamos juntando y sacando la radiografía y mostrándonos. Es como una competencia interna entre nosotros que te van sumando a la experiencia. Este es un caso de Edgar, radix entomolaris, rarísimo, obturado con licón D. Yo creo que debe ser, no hay estudios científicos de este tipo de molar con este biomaterial, seguramente no hay, así que Edgar en cualquier momento lo va a escribir y lo va a presentar. Vemos de vuelta lo mismo, tenía una lesión periapical grande, por eso hace esos injertos aloplásticos tan grandes, y como a los 20 días el biomaterial horizontaliza. Muchas veces tiene que ver el tipo de hueso también. El hueso abajo, al ser más compacto, es un poquito más doloroso que el hueso esponjoso arriba, lo mismo que la posición. Si está más cerca del seno maxilar, como es el caso este, es a veces un poquito más doloroso, pero controlable. Esta foto está sacada de un artículo científico de nuestros profesores, nuestros maestros, donde podemos ver la compleja anatomía de los conductos y cómo el biomaterial fluye a través de todos ellos. Ahí tenemos recurrente, colateral, accesorio, delta. Absolutamente todo, no quedó nada sin obturar. Esto es un éxito. Pulpitis irreversible, cómo se comporta el material, cómo fluye. Podemos verla en la raíz distal del 36, cómo hace esa apertura del biomaterial y compactarlo, ¿sí? Recuerden que esto se lleva todo a mano, se compacta fuerte pero despacio, hasta lograr el objetivo, ¿sí? Que es el tapón apical. Otro caso es periodontitis apical crónica. Acá hubo bomba de Edgar, lo cargó bastante, pero resolvió bien. Pero son los únicos casos donde nosotros tenemos comprobado que elimina el total de la bacteria, ¿no? Igualmente estos casos así siempre lo acompañamos de una medicación. Por más que sabemos que los medicamentos que están ahí son anaerobios, nosotros usamos la amoxicilina. A los 60 días horizontalizó la pasta, todos contentos, un éxito del tratamiento. Este es un caso mío, este es un caso simple pero complejo a la vez. Es un paciente que practicaba artes marciales mixtas y era grandote, pero se ve que también ligó lindo, porque las dos piezas, el 11 y el 21, tenían necrosis con movilidad, pérdida de hueso, todas las complejidades. Procedo a hacer las dos endodoncias en una misma sesión. A los 15 días vemos la horizontalización de la pasta y una mejoría, y estos días lo llamé para tener la postoperatoria para ustedes. Vino a hacerse la radiografía y vemos cómo el biomaterial horizontalizó, ¿no? En el 11 no hay movilidad, está impecable. Ahora el 21, nosotros ya sabíamos desde un principio que ahí esa pieza no iba a aguantar. No iba a soportar, ya lo sabíamos. Entonces lo que se hizo ahí fue curar la lesión que había para poner un implante, ¿sí? Entonces muchas veces, más allá de solucionar el problema, nosotros esto lo programamos para luego que ese hueso donde que va a recibir un implante esté sano. Y ahí empiezan los casos de vuelta, los casos de las figuritas, los casos locos. Una reabsorción dentinaria externa, el organismo lo programó, dijo yo te voy a comer, como dijo el Dibu Martínez. Entonces procedemos, Edgar hizo la endodoncia, hizo un pasaje de pasta, en una sesión, siempre hablando de las endodoncias son en una sesión. Al mes vemos cómo horizontalizó la pasta, a los 2 meses cómo el organismo lo programó, pero aparentemente se detuvo, ¿sí? Pero muy buena evolución, la pieza no tiene movilidad, sigue estando en boca. Esta figurita es mía, reabsorción dentinaria interna, de vuelta lo mismo, yo en la conductometría, por más que el localizador me diga over, si hay infección ahí, pues ya cuando vienen a mí es porque algo tiene difícil. Si te mandan un uni, siempre desconfía porque algo extraño hay.
Y acá tenemos todas las complejidades. Una resorción dentinaria interna donde en el interior ese había bacterias y están cerca de la salida del ápice. Entonces, una escuela americana le mandaría hipoclorito al 5,25 para eliminar esas bacterias, porque ninguna endodoncia americana, una endodoncia mecanizada, quizás la finisher de FKG podría limpiar ahí, pero bueno, nosotros procedemos a hacer una técnica simple, mantener la estructura del diente, lavar con solución iodada al 0,5 o el 1%, procedemos a hacer el tapón. En este caso lo que hice es no hacer el tapón de 2-3 milímetros, sino cuando hago la pastometría, trato de superar esa reabsorción dentinaria interna. Entonces, tridimensionalmente el material está bien condensado en todos los sentidos. Me quedo tranquilo y el resto del tercio medio y coronal de la raíz lo obturo con Buta Condenser termoplástica. Vemos la postoperatoria inmediata, ¿sí? El paciente se le fue el dolor, como siempre decimos, se le fue el dolor y no volvió. Ahora, una cosita que hay en estos casos es que cuando esto presenta fístula, es menos doloroso que cuando está in situ, ¿sí? Siempre. Este es un caso mío derivado por una odontóloga donde intentó hacer una endodoncia y no, una chica jovencita de 15 años, uno ve la radiografía y dice simple, sí, pero estaba lleno de agujas cálcicas, la eliminé con ultrasonido, procedí a hacer el tratamiento de conducto, hice injerto aloplástico transforame porque estaba con mucho dolor, antibiótico, analgésico, un éxito. Este es el caso de la tesis de Edgar que optó por presentar, donde viene un paciente especial. Especial porque era es un paciente con síndrome de Down, con lo que eso confiere el tratamiento, la explicación y todo, ¿no? Entonces, una pieza temporaria. Y Edgar saca la radiografía pre y vemos que nos falta el otro premolar. Entonces, a un chiquito que no se le puede poner un implante, que es difícil de explicar, todo el sufrimiento que lleva, entonces opta por hacer la endodoncia en un diente temporario, que el organismo lo programó para que se reabsorba, ¿sí? Para que erupcione un permanente. Procede a hacer el temporario y procede a hacer el permanente. En una sesión, con la ayuda de una colega odontopediatra, procede. Es todo pasta lo que está obturado el temporario. Al mes podemos ver cómo la pasta ya empieza a horizontalizarse, empieza a mejorar la imagen. A los 6 meses, si bien eso ya se venía reabsorbiendo porque ya estaba programado así, nuevamente vemos cómo viene acompañada la reabsorción del diente con la reabsorción de la pasta. Esto no tiene conos. A los 7 meses de vuelta lo mismo, a los 8 meses sigue su camino que está programado, como repetimos. Y el último control es a los 12 meses, por más que se vea reabsorbido así, todavía no tiene movilidad, la pieza sigue estando en boca, sigue estando bien. Estamos en contacto con el paciente, es un paciente de la especialidad. Y este caso es el mío de la especialidad, mi tesis, esta me lo manda Edgar, que de vuelta me dice, Luca, tengo un lateral para hacer. Ah, un lateral, qué fácil. Cuando te dicen así un lateral, un uni, desconfía. Porque ya desconfié de entrada, me contacto con la madre y le pido directamente una Conevin, porque algo extraño tiene que haber. Yo no tuve contacto con la odontóloga que lo deriva, solamente mi nexo fue y pido una Conevin y me llega esto, un lateral con una raíz, digámosle, distal normal y una raíz mesial anormal. Y una lesión gigante, donde en la fotografía 30, en el corte 30, podemos ver casi desaparecida la tabla vestibular. En el corte 31 vemos el tamaño de la lesión. Y en la imagen 32 también.
Una paciente joven de 11 años, sana, sana, ¿sí? Por un traumatismo aparentemente se produjo esto. Saco la radiografía periapical en la clínica y observamos lo que hablamos, un conducto distal y un conducto mesial. Bien, ahora, esto es para analizar un montón, como dice el doctor Mer al ver una radiografía. En el conducto distal lo tomamos como un diente uni normal, no hay problema. El conducto mesial, llamémoslo así, ¿dónde podemos hacer el stop para adaptar un cono? En el tercio medio, acá arriba, y las bacterias, ¿hasta dónde irrigo? ¿Con qué irrigo? Si yo irrigo con hipoclorito ahí, al 5,5, en ese ápice abierto, y voy a tener un lindo juicio malapraxis por delante. Si activo eso, peor todavía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Usamos la solución iodada, ¿sí? Realizo la endodoncia de forma mecanizada, híbrida, la técnica que tenemos. Y en el conducto distal no hay problema. En el conducto mesial lo que hago es el tapón apical, hago un pasaje de pasta, antibiótico, analgésico. Pero la pregunta siempre es, ¿podríamos haber adaptado un cono al ápice abierto? ¿Un MTA con los subproductos que libera? Sin embargo, este biomaterial bioactivo, bioheredible, lo que hace es desinfectar y fomentar el crecimiento del tejido óseo. Y los resultados están a la vista. El conducto distal en una sola pieza tiene dos técnicas diferentes. Una técnica híbrida entre manual y mecanizada y una técnica manual, ¿sí? Porque la longitud del conducto, todo eso, es imposible tomarla porque no tenés un tope, no tenés nada. Entonces es el organismo el que va a determinar en un futuro la longitud de trabajo, ¿sí? Entonces, vemos cómo se comporta el material. A los 3 meses ya horizontalizó la pasta, cambió de color la imagen, ya vemos que hay un ostioide en formación que se quiere calcificar, y a los 10 meses vemos el éxito del tratamiento. Yo siempre hago bromas con este caso, porque no lo jubilamos más, pero está todo en este caso. Si hubiésemos lavado con hipoclorito en un ápice abierto, hubiésemos dañado los tejidos, hubiésemos dañado las fibras colágenas, una nena jovencita que va a usar ortodoncia, la regeneración de tejido nos hubiese dado, se hubiese dado una cicatrización, ¿sí? Un tejido que a nosotros no nos sirve, el tejido cicatrizal no sirve como lo venden muchas empresas, no sirve. Esto estamos hablando de hueso, ligamento, cemento, vemos el cierre, está a la vista, está en las radiografías. Entonces, pero como muchas veces dicen, nadie es profeta en su tierra. El doctor Mer, el doctor Fernández Monge, la doctora Maresca y el doctor Bregni realizaron un biomaterial de tercera generación excelente, y no podemos salir de Argentina. Gracias a ustedes por la oportunidad que dan de mostrar los casos que tenemos y cómo funciona este material. Pero es muy difícil acá, siempre pasa esto. Entonces, esta es la culminación. Un ápice abierto, cómo se comportó el material, cómo horizontalizó la pasta, cómo curó, cómo sanó. Acá no hay tejido cicatrizal. La paciente actualmente tiene ortodoncia, ya le dimos el alta. Esperamos que se regenere el hueso, porque si no, pobre organismo de la chica, no le terminamos de generar hueso, que ya lo vamos a molestar de vuelta. Acá podemos ver en la foto de arriba, esa es la clínica del Ateneo Argentino de Odontología, donde están los chicos trabajando, y en la imagen de abajo pueden ver parte del equipo. Estoy yo, a la izquierda, derecha, el doctor Jorge Fernández Monge, Eduardo Fernández Monge, lo ven a Edgar, la ven a Mabel Ortega y la ven a la doctora Yanina Rola. El doctor Juan Mer, y ahí me ven trabajando con uno de los chicos en la clínica. Están todos más que invitados cuando quieran venir a conocer Argentina, ¿sí? No se van a aburrir, les puedo asegurar. Le vamos a hacer probar el mate, que quédese tranquilo, no es nada extraño, no le va a hacer nada.
podemos cocinar algo, ese chivito, ese costillar y ese vacío lo hice yo al asador. Pueden visitar las cataratas, Caminito, el Congreso de la Nación, el Delta del Tigre, ¿sí? Así que están más que invitados todos. Ya creo que nos recontrapasamos de tiempo, entonces queremos agradecer a Dentista del Bajío, al Colegio Nacional de Endodoncistas Militares por esta oportunidad, ¿sí? Y bueno, estas son nuestras clínicas, Gaona Dent, COBA, Dental Care y el doctor Edgar Carrillo.